Hola Marce, ahí Ahí te voy. veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, por fin, viejo, por fin, por favor. Ya era hora. Me olvidé de todo lo que tenía que preguntar, mirá. Bueno, Pasa. La primero tecnología esta. vamos a aclarar una cosita que es la siguiente. Eh, Vamos a cortar un poco los comentarios porque de común acuerdo con Marcelo decidimos, como vamos a rememorar algunas cosas que nos han pasado a lo largo de estos cuantos años, desde el 96, 1996, el siglo pasado. Entonces decidimos cortar un poco los comentarios y después los vamos a abrir para poder escuchar, leer algunas preguntas y todo eso. Así que, en principio, bueno, voy a ser un poco de maestro de ceremonias, pero nos hemos convocado acá con Marcelo porque somos como las dos semillitas que se juntaron para procrear la ADF. Entonces, vamos a hacer un cotejo a ver de lo que se acuerda Marcelo, de lo que me acuerdo yo, y ahí veamos si es mito o verdad de lo que cada uno se acuerda. ¿Vos te acordás más o menos cómo fue así como la primera situación que tuvimos? Primero voy a hacer un poquito de historia, si te parece, porque nos aparece una asociación de directores de fotografía en los años 40, que trabajó durante bastante tiempo, que inclusive editaba una revista, muy técnica la revista, donde había muchísimas cosas. Después se fue perdiendo, no sabemos bien qué pasó, que se fue como perdiendo, y apareció una ADF en el 83, 84, ya en plena era Sí, democrática. sí. Me acuerdo a partir de más o menos de la gente de Kodak, que en ese momento que estaba Rubinstein en Kodak, y nos decía, bueno, aunque sea tengan un sellito, no pasa nada, tengan un sello. Bueno, y se armó una cosa como muy democrática, se armó en SICA, me acuerdo. Empezamos con una cantidad de proyectos. Nosotros, yo al menos no era director de fotografía. Esto era el año 83, 84, por ahí. Y era como tan democrático fue todo que al final se diluyó un poco. Era como muy abierta, muchas opiniones y se diluyó un poco. Y después, Marcia, ahí te pregunto entonces si vos te acordás más o menos cómo fue el germen de esta nueva y duradera ADF. Eh, no, creo que, bueno, por lo menos en lo personal, un germen fue, yo cuando hago un exilio en México, eh, mis inicios fueron estudiar fotografía en todos los fotoclubs que pude, Fotoclub Argentino, Fotoclub Buenos Aires. Eso me llevó lentamente me llevó a querer mover la foto, me acerqué por algo técnico eh, a continuar estudiando un poco y empecé a tomar los cursos que daban todos los profesores en ese momento del ENERC. Ujú. Eh, Había pocas escuelas acá, no estaba, ahora está como más de auge estudiar cine. Antes vos sabés que estudiar cine o hacer cine era como, la gente te preguntaba, ¿vas a actuar? ¿Qué es eso? No entraba dentro de los oficios. Bueno, y empecé a tomar esos cursos con los profesores, pero era muy difícil que enseñen, eran narradores de anécdotas los mismos que daban clases en la ENERC, los Cavalotti, Rodríguez Jurado, o sea, eran comentarios y anecdotarios de cosas y como que no terminaban de enseñar mucho. El que me abrió la cabeza fue Simón Feldman, con sus talleres de documentales. Pero bueno, esto lo cuento porque me llevó a estudiar cine en México, donde se abrieron mucho las puertas y donde la escuela era como eh, muy dadivosa de la enseñanza y de las experiencias. La escuela se regía por una forma de que los profesores no tenían que ser gente de cine, pero que estuviera
en rodaje o en actividad, no profesores eméritos que contaban y narraban y anécdotas históricas. Y cuando regreso a la Argentina, después de haber estudiado ahí, me encuentro con muy poco. Recordemos que estábamos prácticamente en las épocas del fílmico. Sí, Digo, sí, el sí, fílmico eran totalmente. épocas donde el oscurantismo que teníamos los directores de fotografía con respecto al material teníamos una forma de trabajo, cuando digo oscurantista digo en el sentido que hasta que no se veía el material, los roches proyectados, nadie sabía cómo estaba el material, no existía tanto el video assist, con lo cual se hacía una forma de trabajo donde ni los directores de arte a veces les permitían ver por cuadro, por el lente, donde no se solidarizaba la experiencia, el conocimiento, no se ampliaba mucho. Y entonces, por eso digo un poco en lo personal, porque me encontré llegando a un lugar donde no conocía, no tenía contactos con los colegas, te diría. Estaba como medio Claro. aislado, Ujú. llegué y Sí, sí. no conocía ni a ninguno de nosotros. Con lo cual, fue muy interesante. Esa fue como la primera semilla, te diría que fue un poco eso, decir, bueno, vamos a conocerlo, vamos a compartir experiencia. Yo también necesitaba mucha información en sus inicios porque no conocía ni eléctrico, ni jefe, no tenía lo que había dejado en México un grupo, una forma de Claro, sí, sí, trabajo. sí, sí, sí. Una gente en la que podías confiar y que podías llamar y. Sí, sí, amistades dentro de los colegas que no nos veíamos nunca, porque si no te veías Claro. en rodaje, no te veías con los colegas. Pero bueno, yo creo que bueno, la semilla fuerte, tenemos que agradecerle en mi caso también, continuando esto, creo que la semilla fuerte de ambos fue, eh, podríamos decir, agradecerle a Manuel Antín, podríamos decir, que generó toda esta escuela que cambió mucho la fundación de la universidad. Con la FUC, decís vos. Ujú. Cam- ca- con la FUC cambió mucho e invitó a Aronovich a dar una charla, a dar un seminario que tomamos muchos de nosotros en ese Sí, momento. sí, exacto. Ujú. Él venía, acá había, en este país, por suerte, tuvimos muchos laboratorios. En algún momento llegamos a tener 3 laboratorios de fílmico y varias películas, como películas, digo, emulsiones como Fuji, Agfa y Kodak. Y Aronovich en ese momento, el seminario, además de iluminación que dio, fue como probar las mismas. Él era más asiduo de Fuji, De Fuji. Ujú. de Fuji, y él Tenía, vino siempre, a. siempre recuerdo la frase que él tenía que era, yo no sé cómo hay directores de fotografía que filman con Kodak. En ese seminario lo dio porque hicimos pruebas, ¿te acordás? Fue como muy impresionante. Y Sí, muchos de los eléctricos de ese momento que colaboraban con nosotros, ahora son excelentes directores de fotografía como Cotet, Davidman y otros. sí, sí. Sí, ahí nos juntamos varios y hay una buena foto que salió en un anuario o en Sí, una revista en algún momento. La sí, cuestión sí. es que, bueno, él venía con la idea de, además de enseñarnos iluminación, que estuvo sensacional, vino con la idea de testear la película Fuji, la película Kodak, en varios laboratorios, porque con la teoría de que, bueno, que a la Fuji no la revelaban como debieran revelarla, y eso fue interesante porque nos unió con los laboratorios, o sea, con estos primeros protectores donde vieron la necesidad, por un lado, de comunicarse con nosotros y nosotros exigirles que hagan un control de calidad más estricto de cada película. Y ahí Aronovich en los inicios ya dijo, pero ustedes se tienen que agrupar, porque les costó mucho a realizar este seminario, les costó mucho convocarlos, porque tuvo que llamar uno por uno Sí, de acuerdo. a cada uno de los colegas. Y ahí Ricardo decía, pero
ridículo que no tengan algo formado como para llamar a uno a un lugar y cómo puede ser que tengan que estarlos rastreando. Esa para mí fue una gran semilla porque fue un muy lindo seminario, bueno, dado por Ricardo, y ahí nos empezamos a conocer un poco, y esa creo que fue la semilla en principio. Después creo que fue bastante, llegamos a tener una mancuerna con vos, Hugo, en determinado momento, por un poco después de este seminario, seguir hablando, bueno, avancemos en agruparnos, avancemos en juntarnos. Sí, yo Y me ahí creo acuerdo que una se fue una cosa. casualidad que los dos viajamos a España Sí, y ahí hay que agradecer tanto a Tote Trenas que te encontraste con él y te dio los estatutos de la EC, y yo exacto. filmé, ya no recuerdo exactamente, una película o un clip que fui a terminar Un a clip. filmar a Madrid, y Sí, un alquilé clip. equipos en la empresa de Andrés Berenguer, que era representante de AR y tenía cámaras. Y también Exacto. él estaba de vicepresidente de la Y ahí ESE, Tote estaba funcionaba, de presidente. en las oficinas funcionaba la Asociación Española. Exacto, en lo de Sí. Andrés. Entonces los dos nos Hubo una cosa, encontramos de repente pero con los no estatutos y fue, dijimos, no fue en España, no fue en España el primer contacto. Nosotros después de ese seminario con Aronovich, siempre quedó como la idea, qué bueno sería armar algo, qué bueno, y quedaba como qué bueno, qué bueno. Yo estaba por viajar por una postproducción a España y vos estabas haciendo algo déjame ver acá el machete que tengo, en Filo. Estabas filmando algo en Filo, ahí en la calle Talcahuano, con Bebe Camín. Estabas haciendo unos wow. reportajes a la gente de cine, eran unos documentales, Ah, no sé bien para qué lo estaba haciendo, y vos estabas haciendo la foto y la cámara. Y entonces me estaban reporteando, yo ahí fui, me encontré con vos, y que yo al día siguiente viajaba a España. Y vos me dijiste, che, tenemos que volver a hablar de esto, porque se están haciendo todos los boludos con esto, vamos. Y yo te dije, bueno, sí, dale, mira, yo voy a España y cuando vuelvo nos juntamos, yo te prometo que nos juntamos, te llamo nos ponemos a laburar en eso. Y esa vez que fui a España, que me encontré con Tote Trenas, allá que yo había hecho una cosa con él, o sea, él había hecho en España y yo acá, en España había filmado en ese momento se llamaba miniseries, que era una serie de 8 capítulos, Tote Trenas y Hansi Burman, de las cosas del querer y qué sé yo. Y tuve un encuentro con ellos maravilloso, los junté, nos fuimos a comer y qué sé yo, y empezamos a hablar de la asociación, y decía, bueno, pero ¿para qué sirve la asociación? Y entonces, entre los dos me explicaron entre vino, me explicaron exactamente cómo funcionaba y qué sé yo. Al día siguiente me mandó, mira, andate a tal lugar, es el que vos decís, y ahí me esperó la secretaria, me dio toda la cosa. Cuando volví yo para acá, te llamé, hicimos unas fotocopias y empezamos a trabajar cada uno desde la casa. Creo que no había internet, no había un carajo en ese momento. Y, y empezamos a trabajar desde nuestra casa y después nos juntábamos para ver qué había escrito cada uno, sin ser abogados, nada por el estilo. Este, y ahí empezamos a hacer como una especie de protocolo de estatuto basado en el que lo que me había contado otro Tetrenas es que a ellos lo había armado los italianos, le habían hecho la misma jugada, y a partir de eso empezamos a funcionar. Y una cosa que me dijo Tote Trenas en ese momento fue, no se les ocurra hacer una cosa demasiado democrática. Juntate con uno, dos o tres, después juntate con un y núcleo un vamos poquito adelante. más grande y así lo van armando, porque si lo hacen democrático, nunca va a funcionar. Y yo me acordaba de que te decía de aquella donde estaba el Chango, estaba Miguel Rodríguez, me acuerdo que Miguel Rodríguez tenía a cargo la parte de cultura, bueno, se había armado una cosa muy, muy linda, muy democrática, pero que era tan grande y todavía no estaba orgánica. Entonces ahí dijimos, vamos a hacer una cosa más práctica, vamos a hacerlo bien, taca, taca, taca. Hoy le pregunté a Sicardi, porque no me acordaba,
en ese núcleo, después que nos juntamos en mi casa, que de hecho es la dirección legal de la DF, es mi casa, nos juntamos ahí para ver, no sé, había bastante gente, 10 personas, estaba Marcelo Camorino, Lenardi, qué sé yo, Sicardi me parece. Y bueno, y ahí empezamos a armar la cosa de tenemos que tener un estatuto. Bueno, lo primero que juntamos fue plata para pagarle a un abogado para que armara el estatuto. Y Sicardi me recomendó a un abogado, no un abogado, a un fotógrafo que era el presidente de los fotógrafos, que era Sanguinetti, y él me recomendó el estudio Harvey, que era el estudio que el padre con 2 hijos, y él era especialista en derechos de autor, porque ya en ese momento, también gracias a Tote Trenas, teníamos que ponerle la palabra autor porque era importante en ese momento y lo sigue siendo, es una materia pendiente. Y así empezó todo. Nos juntábamos en un bar ahí en Saavedra, que ayer lo recordábamos, y empezamos a trabajarlo hasta que le empezamos a dar forma. Mira, nos juntábamos en un mosaico que era de Ferrando, ahí en 11 de septiembre, ¿te acordás? Nos juntábamos con yo, era una cosa ¿En más dónde? multitudinaria. Ahí en 11 de septiembre y Congreso, donde estaba el estudio de Ferrando. Un par de veces, y un par de veces nos juntamos en lo de Edgardo Esteves. También, ahí en la calle Conesa. Y llegamos a hacer varias asambleas o varios encuentros ahí en el zoológico, ¿no? Claro, En el teatro. Durante como pero un eso fue año, estuvimos después, 2 años. Sí, más tarde, pero sí, más tarde tuvimos Eso reuniones fue ahí después también. porque ahí estábamos ya estábamos constituidos y estábamos buscando como una sede. Exacto. Estábamos funcionando en Cinecolor, viste, al principio ahí en Munro. Empezamos a funcionar un poco ahí, después empezamos a buscar, eso fue más tarde, y una de las posibilidades era como en la parte de atrás del Teatro Sarmiento, que está ahí en el zoológico. ¿Te acordás que Sí. también intentamos un par de veces hacer algo con eso? Nunca pudimos. Hemos tenido una historia de avanzar, retroceder como el juego de la oca, avanzar 3 casilleros, retroceder 1, y se armó toda una Sí. situación muy interesante, porque nos hemos equivocado y nos hemos, qué sé yo, no sé, hecho cosas que no nos convenían, pero lo que Sí. lo interesante, bueno, yo tengo anécdotas de cuando firmamos el acta, por ejemplo. Nos repartimos, éramos 20, acá lo tengo anotado, como 24 en total. Y teníamos que hacer firmar el acta para llevársela al escribano. Y entonces nos repartíamos entre vos y yo y un par más, llevar a firmar el acta. Bueno, entonces yo me acuerdo que me tocó hacerla firmar a Lenardi, y Lenardi estaba filmando Eva Perón con De Sanso. Para las nuevas generaciones existió, antes de Pablo De Sanso, existió un gran director de fotografía y director posteriormente que es Juan Carlos De Sanso. Bueno, estaba dirigiendo De Sanso, estaba como director haciendo la película de Eva Perón y estaban filmando en la Casa Rosada. Así que fui hasta la Casa Rosada, entré con el permiso, con alguien de producción, qué sé yo, pum, pum. De repente lo veo a Juan Carlos ahí que está como poniendo luces, bueno, che, bueno, sí, bueno, papá. Y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos al balcón, porque estaban filmando justo en el despacho del vicepresidente, que Qué divertido. ese despacho da al balcón, al famoso balcón de Perón y qué sé yo, y me acuerdo que le dije a Juan Carlos, vamos a filmarlo acá, vamos a filmar. Entonces nos fuimos al balcón frente a la plaza y ahí filmó el acta. Bueno, nada, esas cosas maravillosas que uno se las guarda, ¿no? Este, a ver, ahí hicimos en el año 96, más o menos, fue que hicimos la primera inscripción en el IGJ, y después
En ese momento había 24 socios activos, acá tengo el machete, 9 adherentes y 7 protectores. Así de fácil, mira. Bien. Este, No, lo que puedo terminar de cerrar un poco cuando decías que hubo una instancia antes de hacer ADF, que se llamó ADF, años la, atrás. la AAC, Nosotros quisimos ponerle, que las primeras siglas fueron AAC porque quisimos exacto. incorporar Sí, la palabra autores, entonces quedó sí, constituida cuando firmamos acta la AAC, ¿no? Argentina Asociación de Cinematógrafos. exacto, exacto. Digo, por eso no pusimos ADF en sus inicios y después podemos contar por qué se llamó, le tuvimos que cambiar el nombre, pero al principio era AAC, ¿verdad? Exacto, ahí está, Sí, bueno, se ve más o menos recortado, pero tenemos ahí la primera AAC, revista correcto. que dice AAC. Si la Exacto. pueden ver arriba, no tengo idea, pero bueno. Y después, ¿no? Seguilo, porque ahí tengo el de ADF. Sí, no, y ya la segunda revista que podemos incorporar un tema que nos preguntó Carla, en realidad cuando nos presentamos con Imago, cuando fuimos a- a presentarnos ante Imago, fuimos como AAC, eso creo que fue en el 97 o por ahí, ¿no? Sí, Al 97 año que siguiente. llevamos, yo fui como jurado, ¿te acordás? Y fue más que la, bueno, no sé cómo salir, che, de acá de la revista. Este, ahí está, más que eh, más que Imago, era exactamente el festival Madrid Imagen que hacían en Madrid. Y ahí nos invitaron, me No, invitaron a mí como jurado, y fuimos con Pucho Curtalón, porque habíamos elegido la película de él, que se llamó, ¿cómo era que se llamaba esta película? Eh, Casas de Fuego. Fue Casas de Fuego que habíamos sí, elegido para que nos representara, sí, y ahí fuimos a Madrid Imagen. Y a partir de ahí, yo en la charla con el austríaco dijo, bueno, nosotros lo vamos a invitar a participar en Imago y qué sé yo, pero se van a tener que cambiar la sigla porque la AAC la tenemos nosotros, la Asociación Austríaca. ahí tenemos una divergencia de mitos, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque según mis recuerdos, ahí sí que en la reunión donde fuimos aceptados y que después tuvimos que cambiarlo, donde fuimos aceptados fue, creo que un año antes, que fue de Angelis como jurado y yo presentando una revista, una película, y No, ahí no, que fue que nos aceptaron como Imago, nos aceptaron en esa reunión que fue ahí en la AS, pero una reunión de como 17 sí, sí. asociaciones, donde ahí el tesorero de la AC que estaba ahí pidió cambiar y ahí tuvimos que cambiar, pero ese No, año no, no, no. fue que Sí, fuimos sí. con De Angeli. No, no, acuérdate que el primer festival Madrid Imagen nos invitaron y yo fui y ahí se habló muy por encima de Imago y qué sé yo. Y Ah, puede ser. me agarró principalmente el austríaco y me dijo, van a Sí, tener sí. que cambiar porque si nosotros los vamos a invitar y qué sé yo. Pero eso fue antes, en la Fue un primera año, Madrid entonces Imagen. Claro, al al año año siguiente siguiente ya se está. hizo concreto la invitación, que fueron ustedes los gestores de esa Ahí está, situación. ahí está. Pero el aviso, fíjate vos que la revista que es del 98, la ACC, por la duda es que no se haya visto la etapa ahí, y después ya la segunda, que es la del 99, que ya aparece, ves como abajo, abajo aparece Sí, la sí. AAC y arriba ya la ADF como cambio. Me acuerdo que Sí, la abogada nos dijo, no les conviene mucho cambiarlo legalmente porque es mucho lío. Sigamos en la IGJ como AAC y después ustedes en la fantasía
lo sigue llamando, lo van a seguir llamando ADF y qué sé yo. Creo que fue algo de eso que nos dijo la Y ahí es doctora María donde, Victoria Harvey. Harvey, y ahí es donde decidimos volver al ADF, como decir, bueno, pongamos la sigla ADF, que fue la Claro, histórica sí, exacto. inicio, ¿no? Fue una reunión que yo no estaba, pero me parece que uno de los que puso manija en poner el ADF como la vieja ADF fue Giuliani. Me parece que algo así era como, pongámosle ADF, es medio que se habían barajado diferentes siglas y nombres y qué sé yo, y bueno, quedó ADF por la A, que significa Argentina, autores, eh, asociación, esa es la representación de la A, y DF como era aquella que también directores de fotografía. Fue como así una especie de melange entre los diferentes nombres que se fueron barajando. Sí. A ver, en la primera, una cosa que me llamó la atención para esta charla justamente y buscando el material, hay una cosa interesante que es que en el primer número de la revista, la contratapa era la ficha de afiliación a la ADF. Yo Muy no me gracioso. acordaba de esto. Era Bueno, en la segunda entonces, también. en la segunda hay un aviso de 2001, en la segunda, Ah, de la que productora yo tengo el 2001. mono todavía, a ver. Tengo el mono que está Usted tiene incompleto, pero todo está ahí, todo corregido. todo el ¿Eh? origen. Sí, 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 sí. Usted tiene todo Como el se hacía origen antes, ahí, ¿no? viejo. Papel por papel. Qué gracioso. Bueno, eh, Claro. este, no, ¿Vos te bueno, lo que acordás también. una cosa que me quería acordar era que el que nos recomendó la primer diseñadora fue Salvador Melita, que nos recomendó a Liliana eh, García Ferré. Sí, ¿Te acordás de Liliana García Ferré? sí, sí, cómo no. Sí, sí. Nos recomendó eso porque él estaba en una asociación de color y qué sé yo, y ella trabajaba ahí con él y entonces nos recomendó a Liliana. Y fue muy emocionante ver la primera revista, era como, wow, viste, era impresionante. Blanco y negro, con unas notas maravillosas, con una colaboración, no sé si en la primera o en la segunda, una propuesta de formato del 16:9, que ya recién ahí se empezaba como a usar. eh, y yo no me acuerdo si en la primera o en la revista, en la primera o en la segundo número, hubo una nota de Penny, un gran editor, que hizo todo un trabajo para nosotros sobre por qué, bueno, que también los comprendía los editores, por qué trabajar a 24 cuadros y no a 25 cuadros. Yo creo que está no sé si en la primera o en la segunda. Fue muy interesante eso porque yo sentí que eso fue como la primera norma que nosotros nos imponíamos a nosotros mismos y que bajábamos una línea de conducta técnica, digamos, y que era casi como la primera norma que nosotros poníamos como asociación. Y nada, qué sé yo, realmente fue interesante, ¿no? Poder acceder después a los lugares donde se deciden ciertas cosas, o como vos decías antes, viste, estar en Cinecolor, exigirles a los laboratorios que trabajen en forma coordinada con nosotros, no porque no se hacía antes, pero no, ya no éramos individuos bueno, que cada uno hacía lo que podía y el que tenía más nombre lograba cosas. Fue como una cosa un poco más masiva, se establecieron como ciertas normas, hubo, qué sé yo, como una comunidad nuestra que nos conocimos con las familias, qué sé yo, fue como muy interesante todo, muy interesante. Sí, en los inicios fue una contundencia muy fuerte la relación primero con los laboratorios, ¿no? Para, para exigir
el estándar de calidad y el estándar de revelado, y no es lo mismo que uno vaya a discutir que el negativo está falto y que está No, falta de claro. revelado o que está sucio, que ir como asociación. En eso nos sirvió mucho y también hay que este, por un lado exigimos y por otro lado el primer empujón que nos dio en momentos donde cada uno tenía que poner plata de su bolsillo para crear esto y para seguir adelante, para pagar escribanos o para pagar todos los trámites, fue un poco Cinecolor que nos dio un espacio a cambio de nada prácticamente, a cambio de ser Sí, sí. protector, con lo cual siempre agradecimos mucho a Cinecolor. Estuvimos unos cuantos años ahí en un cubículo Sí, al sí, fue lado del editor, impresionante, en eso Sol fue de la Buena. impresionante. Gracias Estábamos al A lado de Marisa Matías, por Murgier, que ejemplo. fue, no, gracias a Marisa, que nos ayudó mucho, a Pepe Cabrera también nos ayudó, a Beto Acevedo, que fue fundamental, Fue el nexo, bueno, sí. tanta gente que nos dio muchos nombres y muchas Y por ayudas. otro lado, el segundo apoyo grande que puedo recordar para ver cómo hicimos para seguir adelante, ya teniendo un espacio que no nos costaba, pero bueno, para seguir manteniendo necesitábamos y seguir creciendo. eh, el otro apoyo que nos dio grande fue Nicolás Casolino desde Kodak, ¿no? Ese fue el segundo Claro, protector totalmente. que nos garantizó poder tener un apoyo fundamental que yo creo que la ADF no existiría si no es por esos apoyos, y también porque contamos con la colaboración en su momento de Ezequiel García, que realmente yo creo que fue Ezequiel, el claro. pilar Que de fue los primeros 10, 15 nuestro primer años secretario. Sí, secretario, bueno, bastante más que secretario, puedo decir, sí, porque sí, se bueno, en tomó ese momento realmente era... con un cariño y con un empuje que realmente hay que reconocerlo y hay que recordarlo porque sí, empujó muchísimo. Y bueno, entonces Kodak, el apoyo de Casolino sirvió para ese gasto, digamos. El resto teníamos que poner gastos nosotros, pero ya teníamos dos gastos fuertes garantizados, que eran el espacio, el techo y alguien que estuviera coordinándonos porque cada uno seguía trabajando y cada uno No, claro, seguía claro. Sí, 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 haciendo sus cosas, totalmente. ¿no? Vos sabés que ahora que nombrás a Kodak, fueron los primeros hasta, inclusive hasta el final, digamos, ¿no? Hasta que Kodak medio como que dejó casi de existir acá en la Argentina, la verdad que fueron de punta a punta, de punta a punta. Eh, Me acuerdo porque acá estoy viendo que está Fuji también y nosotros o sea, en el estatuto teníamos por, por orden, lo teníamos puestos a los socios protectores por orden alfabético, ni por orden del que más ponía, ni el que más nos ayudaba, nada, sino rigurosamente por orden alfabético. Entonces, eso ya venía en Europa también se hacía así, todo eso, y por eso Atom ponía la doble A para estar siempre primero en estas cosas. Me acuerdo una vez que vinieron, que Casolino nos trajo a los gerentes, a los popes de Estados Unidos de Kodak, que venían a hacer una visita al laboratorio, y de paso estuvimos nosotros ahí con ellos, y le dimos no sé qué número de la revista, y el tipo dijo que le encantaba la revista, qué sé yo, no sé cuánto, pero claro, pasaba esto, ¿no? Que era que estaba Fuji primero y abajo venía Kodak. Entonces el tipo me dice, ¿y no hay alguna posibilidad de que Kodak pase a un poco más arriba que eso? Y entonces, bueno, no, le dijimos, es un tema de orden alfabético, no se va a poder, muchas gracias, pero esperemos que Kodak nos siga apoyando pero fue Qué muy bárbaros que son. gracioso el comentario del tipo de Kodak, que era, no me acuerdo quién era, un tipo muy, muy impresionante. Este, bueno, y después entre una cosa y otra, entre presidencias y presidencias que fuimos alternando, después apareció nuestro dilema
los que usaban el negativo como un emblema y que el video no iba a llegar nunca jamás, como el caso de nuestro expresidente Horacio Mayra, ¿te acordás? Y los que ya trabajaban en video, que vos eras uno de los primeros, Ricardo De Angelis también. Y entonces lo que tratamos de formar una comisión directiva que tuviese como esos dos rasgos, que tuvieran como, bueno, la impronta no del negativo directo, pero que fuera como una mezcla, porque sabíamos que tarde o temprano algo de video, en ese momento ni se hablaba de lo digital, pero algo de video iba a venir. Ya empezaban los primeros operadores de video, que era gente que venía de la tele casi, o algo por el estilo, que usábamos las cámaras que se usaban en tele, ¿no? Bueno, vos tenés mucha más experiencia porque... Sí. Bueno, dentro de las varias cosas que hicimos, porque más allá de la revista, realmente la ADF tuvo montones de actuaciones en el medio. Dimos el premio Mejor Fotografía durante muchos años en Mar Sí, del Plata, que eso fue todo exacto. una lucha. Uh-huh. Siempre nuestra aspiración fue que el premio Mejor Fotografía se diera en Mar del Plata como algo oficial, y hasta el día de hoy no lo hemos podido lograr. No lo hemos podido lograr. Es un cambio, ya hemos presentado cartas a muchos directores de festivales y a directores del Inca, presidentes del Inca, pero tiene que ser una carta mancomunada de presidencia del Inca y presidente de festival a la organización, a la Federación Internacional, para que se cambie el Claro, estatuto. No lo hemos se cambia podido el lograr. estatuto, exacto. Es un Yo tema de tengo mucha estatuto. confianza. Uh-huh. Tengo mucha confianza que ahora se pueda lograr a partir de lo que escucho, la última declaración del presidente actual de Imago, que quiere dejar de dar el premio, el premio Mejor Fotografía Imago, porque es un costo muy grande, y quiere pasarlo a los grandes festivales en Cannes o en San Sebastián o en Venecia. Entonces me parece que es un empujón grande, porque a nosotros realmente nos ha costado mucho hacer nuestro propio premio, y sí, si se logra que sea oficial el reconocimiento a la fotografía en los festivales AA Mar del Plata, sería muy bueno. Pero bueno, unas cuantas actividades hicimos para, para levantar un poco al rol de la fotografía o de la imagen. Se luchó mucho en el reconocimiento en festivales, tanto Bafisi como Mar del Plata. Logramos tener una presencia para que el reconocimiento sea cada vez más grande a la imagen o al audiovisual. No, inclusive... Seguimos, dejemos en claro que una de no, estamos desfasados, dale, seguí nomás. Cambio. No, que la primer premisa es lograr el reconocimiento de autoría, que realmente es algo que va a costar, pero bueno, es algo que en su momento surgió muy fuerte, y cada vez va a surgir, va a tener más necesidad. Que yo recuerdo que eran épocas donde se estaba buscando material que casi estaba perdido, y de repente salía un canal como Volver, que pasaba películas que se recuperaban de video, de VHS, y se levantaban sin ningún tipo de criterio fotográfico o estético, tanto sin consulta a los directores de arte ni a los directores de sonido, es decir, se levantaban y se proyectaban películas en canales por la televisión, y más allá de la calidad de color o el sonido, que realmente a veces estaba de muy mala calidad en esos formatos, el tener una autoría nos ayuda a que ese tipo de cosas en su momento no se hagan tan fácilmente sin
sin pedir un control o sin un reconocimiento o sin un ojo técnico que pueda articularlo. Nos ha tocado en su momento, y esto lo cuento para las generaciones, pero nos ha tocado ver películas que al pasar de 85, de 1,85 o 16,9 ya en casos más avanzados, pasar a un formato televisión en su momento en un canal Volver, de repente si dos personas estaban en una mesa jugando lateralmente, jugando De perfil, al sí, sí. truco, de perfil, en televisión se veían las manos mágicas jugando al truco y no aparecían los actores, por ejemplo. Bueno, entonces todo nos llevaba a decir, señores, no, estas cosas tiene que haber un técnico o un artista o un autor o alguien atrás que diga, esperen, hay otras formas, hay una forma de comprimir imagen, colocar, apaisar, colocando, bueno, esa era una de las necesidades en su momento al pasar de fílmico Claro, sí, sí, o de estamos hablando pasar de además video a fílmico, de de fílmico. televisión, estamos hablando de televisión 4:3 además, ¿no? Que era como el debate de ese momento, qué iba a pasar con las películas, no poner lo importante en los dos listones de las puntas, sino que lo importante tenía que mantenerse siempre cosa que se pueda cortar, o sea, que pueda desaparecer del aire, los dos listoncitos, que quede el 4:3 como el formato donde pasen todas las cosas interesantes, para que cuando se pase en televisión y qué sé yo. Estamos hablando de la época de la prehistoria, pero esos debates existían y se hablaba de todo eso, además. Eh, una de las preguntas que tengo acá preorganizadas es porque estamos en una época en que esto cuenta y que es importante, ¿no? Entre las cosas es, bueno, eso, que contemos algo sobre el ingreso de las mujeres a la ADF, cuando empezó a haber presencia femenina y bueno, cómo era la cuestión en ese momento. Yo antes dije que había 24 directores de fotografía y si me remito a la revista número 1, al número 1, yo veo que acá, encima por su apellido, la única mujer en los miembros activos, los socios activos, es María Inés Teissier. María Inés fue la pionera, casi se podría decir, de las directoras de fotografía en la Argentina. Por suerte la seguimos teniendo con nosotros en la comisión directiva. Sigue participando, se sigue comprometiendo, y es muy interesante. Y después en los socios, que no eran socios, sino que eran socios adherentes, está por orden alfabético también Anabela Goldberg, la foquista, Anabela, que la y obligué Diana, yo Diana a... Quiroga estaba. Y Diana Quiroga, exacto, las dos. Las únicas dos mujeres eran Anabela y Diana Quiroga, exactamente. O sea que de ahí hemos recorrido, muchachos, una larga historia hasta llegar a tener ahora, por suerte, una presidenta mujer, Paola Ricci, y una vicepresidenta. Realmente me parece que, a pesar de ser una asociación bastante machista por las características de nuestro trabajo, yo me acuerdo hace unos 10 años aproximadamente que había habido como un trabajo de campo, de investigación y de las profesiones y asociaciones que empezaban a ver y qué sé yo, era como que nosotros teníamos muy pocas mujeres en nuestra profesión. Y eso tenía que ver con lo que vos hablabas al principio, de un poco vos lo nombraste como oscurantismo, pero que algo también tenía que ver con el tema de las mujeres, ¿no? María Inés cuenta una cantidad de cosas de estar trabajando como ella dice, con los muchachos de cámara y que le dijeran, si vos no podés levantar esa valija, no se puede, mujeres en cámara no puede haber. Y entonces había como una situación bastante pesada, era la mentalidad de la época. Y bueno, me parece que a futuro hemos podido
lograr no solamente incorporar mujeres, el Chango Monti es uno de los pioneros en tener equipos con mujeres, eh, darle cabida y demás, y entonces hemos podido incorporar, y además, por suerte, ya ahora las mujeres se manejan absolutamente independientes y ya estamos en un pie de igualdad, o intentamos estar en un pie de igualdad, cosa que nos enorgullece bastante, ¿no? A los que no tenemos o a los que nos estamos desestructurando y de alguna manera estamos como reviendo toda la época en que nosotros pensábamos o nuestros anteriores, nuestros antecesores pensaban de una manera bastante retrógrada, aunque eran pensamientos de la época. Así que me parece que es muy interesante que además en Latinoamérica también haya presidentas de las asociaciones de directores de fotografía que son mujeres, ¿no? El caso de Chile, de Colombia, bueno, eh, creo que es auspicioso. Sí, sí, creo que esa incorporación cuesta y está costando llegar a esa igualdad y es la que creo que estamos entre todos persiguiendo, pero creo que en varios colegas, digamos, varias colegas, la sensación ha cambiado un poco donde realmente se toma el equipo cinematográfico con, con un respeto a todos a todos los rubros, a todas las áreas como equipo y ya no con esta arbitrariedad donde no se podía ver por cámara o ese tipo de cosas que ya son muy, muy anteriores a esta generación, donde cada vez también la gente que que llega al cine a través de escuelas, creo que tiene una forma de trabajar con mucho más conceptos de igualdad en todas las áreas y no, no de ordenar, sino más bien de trabajar en conjunto. Sí, también hubo un... Ana, hay un trabajo que hicieron juntos donde Paola hace mucho trabajó también con Marinés, que no sé si lo tenés a mano, pero esta Sí, sí, sí. publicación que hicieron, la verdad que Los 10 sí, años, sí, bueno, que fue la un poquito verdad que después. Sí, 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 sí. muchos años después, pero bueno, acá la incorporación o el trabajo de ella fue fundamental, le pusieron el lomo Fue impresionante el trabajo que hicieron, la verdad que fue impresionante. impresionante. Es un libro que es una joya. Che, yo tengo que decir una cosa, si, no sé, creo que estamos cerca de la hora y después reanudamos y si vos querés, Marce, Otro podemos ir a domingo, las otro preguntas. sábado, No, 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 cuando quieran. reanudamos una horita más y después habilitamos las preguntas. Una frase cuando se lo fuimos a llevar con Paola el libro a Antín, Antín nos dijo una cosa, acá me dicen que en 10 minutos. Me dice, me acuerdo mucho de la anécdota, no sé si se va a acordar Paola de esto, pero me acuerdo que cuando se lo llevamos a Antín, a Manuel Antín, este libro, lo miró, vio toda la historia de la fotografía cinematográfica de la Argentina puesta en este libro, que es maravilloso, y dijo una frase que nunca me voy a olvidar, muy así, como un piropo, como él acostumbra hacer. Este, Dijo, bueno, hay libros que en mi biblioteca los pongo de cualquier forma. Normalmente los pongo que se vean las hojas. Este libro lo voy a poner del lado del lomo, dijo, ¿no? Porque lo tengo que tener presente todo el tiempo. Quizás se lo diría a Eh, todos los que le regalaban un libro, pero me pareció maravilloso. Una imagen así me imaginé la biblioteca de él con libros puestos donde se vean las páginas y donde se vean los lomos, por otro lado. La verdad que es una joyita lo que hicieron Paola y María Inés.
trabajo impresionante, que nos costó un montón porque no teníamos plata para terminar la impresión. No, Fue una cosa, tuvimos que pedir plata prestada y tuvimos que tener donaciones más de las previstas. Me acuerdo que sí, en ese momento Sica nos ayudó un poco. Nos ayudaron, bueno, muchos. Ahora sería imposible acordarme de toda la gente que nos ayudó. O sea que la verdad que muy, muy agradecidos. Les recuerdo que estamos sin comentarios. A partir de la reanudación de la horita, si querés, Marce, podemos habilitarlos cuando vos me digas. En la próxima hora habilitamos las preguntas. Digo, para en no la próxima habilitarlo ahora y que se seguro. corte enseguida. Dale. Contame alguna No, cosita pues más lo que puedo que comentar te ya que acuerdes. estás. No, puedo comentar esto de los espacios. Recuerdo, una de las personas que más nos ha mandado agradecimiento o comentarios siempre buenos, Martínez Suárez. José Martínez Suárez era una persona que cada vez que recibía nuestra publicación, este, nos informaba, Hacía nos comentarios. comentaba, nos Ujú. felicitaba. Y a raíz de poner en la biblioteca, las últimas veces nosotros cambiamos el formato, y lo hicimos el anuario, bueno, no sé si los que lo tienen, qué sé yo, pero el anuario pasó a ser Ahí está, mirá. de revista a paisado, digamos, ¿no? Ese fue, sí, Eh, el que yo tengo en pantalla ahora fue el primero que se hizo apaisado. a paisado, Y ahí va. tiene una característica, si el director me acompaña, acá abajo, yo me estoy viendo como abajo de mi foto, hay un sellito de la municipalidad. ¿Y vos te acordás por qué está ese sellito de la municipalidad o sea, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Eh, sí, sí. A raíz de este apaisado, termino con el cuento de apaisado, que entonces cuando recibió ese anuario, nos felicitó y dijo, lo único que tengo para criticarles es que no me entra en la biblioteca y yo quisiera ponerlo junto a los demás. Este, sí, con ese sellito lo que puedo decir es que hay que agradecerle a un colega socio, Emiliano Penelas, Emiliano Penela, eh, exacto. que fue el que estaba trabajando en ese momento cercano al Consejo de Deliberantes y hizo la propuesta y fue aceptada y a partir de ahí pasó a ser, bueno, una publicación, eh, ¿cuál es la palabra exacta con la que nos dieron? Bueno, ahí está escrito, pero Es este, de interés cultural, de interés cultural. Y fue un lindo acto exacto. porque Sí, sí. nos acompañó, me acuerdo, Norma Leandro fue a la presentación en el Consejo Deliberante. La verdad que fue un honor, pero todavía aún conservamos el sellito y la certificación. Sí, sí, fue una alegría y fue, bueno, agradecimiento a Emiliano que hizo una gestión bastante interesante. No quiero dejar de pasar que, así como dije que los inicios, el empujón grande inmobiliario fue Cinecolor, la cuestión económica para tener un secretario fue Kodak, y yo te diría que para nuestra publicación el empujón grande lo dio, y le agradeceremos siempre y lo recordamos siempre a Tato Miller. Tato Sí, Miller claro, cuando totalmente. llega al Instituto de Cinematografía después de hacer una excelente gestión siempre en el SICA, en el sindicato, llega, creo que como vicepresidente, bueno, llega Del Inca, sí, 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 exacto, al exacto. INCA Sí, y cuando nos acercamos a él, que ya conocía la publicación, lo primero que dijo fue cuánto necesitan y ahí le informamos, bueno, el costo del papel es tanto y nos dijo, adelante, el Inca fomenta y para él, que nosotros opinábamos lo mismo, el fomento al Inca, al Instituto de Cinematografía, es para fomentar este tipo de publicaciones y nos dio el costo de la revista,
bueno, hasta que estuvo él presente fue así. Y luego cada gestión el Inca nos teníamos que presentar y ya teniendo una jurisprudencia, que teníamos un apoyo, siempre nos Antecedentes, facilitó, pero la claro. puerta de entrada fue Tato Miller, así que bueno, un Fue, agradecimiento, ¿no? ahora que nombrás a Tato, fue interesante la charla que tuvimos con él cuando nosotros nos queríamos formar como asociación. Y fue como una cosa muy esclarecedora explicarle que nosotros no queríamos hacer una cosa gremial, sino que no éramos una Claro, competencia con SICA, sino que nosotros lo gremial lo delegábamos en SICA, el que era socio de SICA era socio de SICA, pero que no estábamos procurando tener una actividad gremial, ni mucho menos, sino que nuestra actividad tenía que ver con nuestra profesión, que además considerábamos que SICA no tenía por qué hacerla, no estaba obligada a hacerla porque no éramos unos privilegiados nosotros que tenía que tener una actividad especial para nosotros, pero sentíamos que había una necesidad y que la teníamos que generar nosotros en, bueno, acceder a materiales que había que traducir, estar a la par un poco con las asociaciones que ya existían en el mundo, estar sí. lo más cerca de no sé, de las nuevas tecnologías que empezaban a aparecer a pasos agigantados ya, ¿no? Bueno, va a finalizar acá, me avisan en cualquier momento, así que vamos a retomar, si te parece, retomamos y abrimos a la canal de preguntas, ¿te parece, Adelante. Marce? Sí, perfecto. Bueno, ok. Si hay gente que se quiere reincorporar, sí, vemos si Esperemos gente que nos sí. sigue. Tenemos un promedio de 80 personas ahí dando Bueno, vuelta. Igual falta un minuto y pico. Eh, una cosa que tampoco nos tenemos que olvidar es de HD Argentina, que en los últimos tiempos nos dio gracias. mucho apoyo, ¿no? Mucho apoyo. Este, así que la verdad que está, no sé, hemos pasado por las manos de mucha gente generosa que nos dio realmente mucho apoyo durante mucho tiempo. eh, y ahora, como son los ciclos, estamos nuevamente en Cinecolor, por suerte que nos están dando una oficinita para poder trabajar. Bueno, ahora estamos haciendo todo a control remoto, remotamente, quiero decir, y también agradecemos nuevamente Ok. Vamos a cortar antes que se nos corte. Sí, ahí Hola, vamos. Yaka, qué suerte. Que la hicimos más rápido que antes. Antes tardamos 20 minutos, ya bajamos, ya somos la Sí, escudería Ferrari casi para. no me dejaste ni ir al baño, mira. No, yo pensaba lo Bueno, mismo, pero. bueno, ahora hay que ver los comentarios y si no seguimos hablando de, no sé, de qué tema. Bueno, podemos decir, acá había una pregunta que nos dejó Carla que yo puedo seguirle. Sí, dale. La verdad, nos decía así, cómo sintieron el dejar de participar y que sigan haciendo algo así creo que preguntó, ¿no? ¿Cómo que? Bueno, preguntas si en la actualidad participan activamente en la Asociación Las Mujeres, dijimos ya más o menos que ya lo contamos, toda la cantidad por suerte de que se fue uniendo y lo que esperamos, además que se vayan uniendo. Y una cosa que es como, eh, ¿cómo ¿Cuál fue era la dejarla pregunta? en manos de otros? ¿Cómo fue dejarla? Que eso me parece interesante de contar, cuando Sí, les tocó soltar el espacio de conducción y compartirlo. Lo que tenemos que decir, en tu caso mucho más que yo, porque vos estuviste ligado permanentemente, yo tuve periodos donde tuve que salir, salí, entré, tomé distancia, volvimos a ser presidentes nuevamente los dos, o sea, conducimos crisis, estuvimos conduciendo momentos de felicidad, de crisis de todo tipo, cambio por la IGJ, en fin, una cantidad de cosas que nos pasaron y que las hemos capeado bastante bien. A mí me parece, el otro día estaba pensando, con respecto a la asociación ahora y con todo este tema de las redes y de esto, del otro, la actividad que tiene,
Y la verdad que a mí me parece que es como tener un hijo que me vas a entender porque como nuestros hijos son amigos, me vas a entender lo que te voy a decir, que es tener hijo, hija eh, adultos, ¿no? Como son personas adultas, ya la asociación es una persona adulta, es una hija, un hijo adulta que ya está haciendo su vida, que ya tiene vive con una pareja, hace su vida. Y ahí nos encontrábamos a comer los domingos o, no, o lo que sea, pero que ya no nos pertenece más a nosotros. O sea, por suerte la asociación cobró una vida propia, voló, se arma con gente joven todo el tiempo, cosa que es lo que nosotros pensábamos siempre, ¿cómo carajo va a ser la Seguro. renovación de esto? ¿Viste? Cuando nosotros no tengamos más ganas, qué sé yo. Nosotros participamos, ¿viste? Porque somos como esos equipos de fútbol que no cambian todo el equipo de un año a otro, sino que mantienen algunos jugadores viejos y los nuevos que entran, que corren más y que son más veloces y que empiezan de otra manera. Y me parece que a nosotros nos está pasando, por suerte, que hay toda una generación de gente joven que nos convoca y nos pincha. Es decir, nosotros dos, ahora, en este momento, por ejemplo, si no la tuviéramos a Carla hablando por la cucaracha, como dicen los animadores, estaríamos totalmente perdidos. Y me parece que eso es lo bueno de la asociación, ¿no? Que tiene como una impronta de los años pasados y los por venir, los años que van a venir y Sí. por eso es interesante esta charla porque, bueno, ojalá quede registrado esto como que son los orígenes y cómo es que llegamos acá de alguna manera, ¿no? Agregue, y a Karino, agregue. No, como para agregar, creo que tuvimos siempre claro que la unión era lo más importante y había que estar eh, tratando de escucharnos entre todos durante a lo largo de todos estos años, que no fue fácil en los inicios entendernos entre todos como para seguir avanzando, porque como decís, hubo momentos duros con diferentes formas de pensar y creo que siempre tuvimos claro que esto de la unión también significaba, lo más difícil es hacer un seguimiento, bueno, por lo menos lo digo para mí que soy muy movedizo y muy volátil en algunas cosas, pero bueno, fui muy metódico con tener claro que lo importante era tener una asociación que esté inscripta, una asociación que tenga una cuenta bancaria, una asociación que a partir de eso necesitaba actas constitutivas, que necesitaba libro de actas, que necesitaba asambleas por ley, hacer asambleas, presentar balances. Todos los primeros años hay que reconocer, bueno, los tesoreros que tuvimos, que primero Marce Camorino, que realmente empujó, que son cosas complicadas para uno. Bueno, yo vine el Pellegrini, pero huí, entonces, pero complicadas, el Carlos Pellegrini, que es Después pudimos poner, por suerte, a uno del Pellegrini con título verdadero. exacto. Después estuvo, Paola Rizzi estuvo como tesorera en algún momento, Sí, exacto. Marcelo Lavitman, pero bueno, digo, eso es lo tedioso de esta asociación y por suerte lo hemos podido mantener porque realmente es una organización sólida que vence al tiempo y es lo necesario, y Exacto, exacto. cuando uno da un paso a un lado, yo ahora, por ejemplo, pedí estar como suplente y no es que no quiera aportar ni nada, pero a veces está bueno dar un paso para que las cosas sigan y se ocupe y se obligue también y que sea un poco que se obliguen a ocupar esos lugares, porque también si uno se queda a lo largo de los años, lo más fácil es que la organización no sea No se reemplazada renueve, claro, no claro. se renueve Entonces, más que estar, uno está contento de poder dar un paso a un lado y que los hijos sigan creciendo. Está muy bueno hablar de esa metáfora de hijos, de ese ejemplo, porque es lo que pasa con los hijos, que uno dice, Claro, este, exacto. está bueno no,
está bueno que terminen creciendo más que uno y que nos enseñen más y que vuelen mucho más alto de lo que poco o no vuela uno, ¿no? Y esto Exacto. de la incorporación de género, también creo que Carla Estela, que todavía está en la asociación y está como vocal, creo que también fue una de las hace muchos años que viene, también hace muchos años. Sol Lopatín también estuvo muy cerca, así, pudimos ir se pudieron agregar, sumar y aportar. Creo que en un momento nos criticaron mucho un poco de ser cerrados o ser, que también debe, por supuesto, creo que debe haber parte de razón, porque bueno, en su momento es lo que dijiste, nos teníamos que como forzar mucho y en algunos puntos decidir cosas, porque si no, nada, si no por ahí no caminábamos o no seguíamos adelante, pero pasaron los años y está bueno que sigamos con esta unión, me parece. No, y además, ¿sabés qué? Yo siento también que el hecho de poder salir y entrar, en este caso vos estuviste mucho más porque estás a cargo de la publicación, que ahora es un anuario, pero siempre estás muy ligado, muy ligado. Yo estuve un poco más, por momentos, alejado y eso me daba como una perspectiva y una mirada sobre la DF, en lo que faltaba, las comunicaciones que no llegaban, o sea, me ponía un poco en el lugar del asociado y ver qué tipo de cosas faltaban también desde el punto de vista del asociado. Bueno, no somos una organización sin fines de lucro, por lo tanto, si no contamos un poco con el apoyo del asociado de preocuparse de cosas, cada uno haciendo lo que quería, ¿no? En las reuniones que teníamos en general, siempre que alguien venía a proponer algo, sería bueno que la asociación hiciera, yo decía, ¿te interesa? Bueno, que dale, ocupate. Y después había gente que se ocupaba y gente que nada, que no se ocupaba. Pero lo interesante era no tirar la piedra y salirse, sino, bueno, esto es una asociación de todos, ¿viste? De todes. Ahora, más que nunca, de todes. Por lo tanto, hagámonos cargo. Bueno, acá comenzaron algunas preguntas concretas. Di Juan que pregunta si la figura del operador de cámara en el cine argentino existe como tal o son más los directores de fotografía los que operan. ¿Qué dice Iacarino? Exponga. No, la verdad no tengo un concepto muy claro, no tengo, sé que el cine que muchos colegas hemos o han adoptado es un poco el cine mirando a Europa. Y Sí, cuando uno dice esto, el camarógrafo, director de fotografía eh, en Europa es muy común que sea la misma persona. Y no sé, entonces no sé qué decir al respecto. A partir de que los trabajos cada vez van a ser más eh, como series o se adoptó un poco la televisión, utiliza más dos cámaras, entonces apenas hay ya más de una cámara, el camarógrafo pasa a ser fundamental. Pero no tengo claro qué es la mayoría. Hay proyectos que he hecho como camarógrafo y proyectos que he sido solo director de fotografía. Me encanta ser solo director de fotografía, pero tiene que haber una mancuerna muy grande con el camarógrafo, una relación muy intrínseca y, y sobre todo los que llegamos a amar el trabajo de camarógrafo y de ver a través de la cámara, es muy difícil que, que larguemos ese goce, que es un goce total, ¿no? De sentir a través del ocular la relación tan directa que hay con los actores, con los protagónicos y todas estas cosas. Pero no tengo muy clara la respuesta, pero me parece que todo esto lo digo valorando el trabajo del operador de cámara. La claro, verdad que sí, sí, sí. ser De operador de hecho, cámara es un trabajo fundamental y exquisito y lindo y amado, ¿eh? acá, bueno, hay un saludo de Cinestor que siempre nos acompañó también hermosamente.
todo el tiempo, así que muy agradecido. Y hay una pregunta del Festival del Mafisi, que nos pregunta cómo fue la primera experiencia laboral nuestra. Y yo tengo algo que decir con respecto a eso. Me gustó la pregunta porque yo no sé si vos te acordás, pero una vez trabajamos juntos nosotros. Sí, hicimos un largo, no, un Hicimos largo, sí, un largo para la televisión francesa, sí, creo que era, ¿sí? Sí, sí, un largo para la televisión francesa hicimos. Yo era el director de fotografía y vos hacías la cámara. Ya habías trabajado con Hermo como camarógrafo y le pregunté a José María, bueno, che, ¿qué tal, Marcelo? No, es bárbaro, llévatelo porque es bárbaro, qué sé yo. Y trabajamos juntos, que me acuerdo que te rompía las pelotas con una cosa, con otra, con el encuadre, con lo otro. Siempre te rompía las pelotas con eso. Y te molestaba mucho. Yo parece ser una característica que los molesto bastante a los camarógrafos cuando trabajan, porque yo, viste, estoy acostumbrado a hacer la cámara tan bien. Ahora ya cada vez tengo menos ganas de hacer la cámara, pero voy y me meto mucho en el encuadre y corrijo cosas, qué sé yo. A veces tengo razón, otras veces por supuesto que no. Y pasó algo, ¿te acordás? La última semana, que fue que te rompiste no sé qué cosa jugando al fútbol en el fin de semana y tuve que hacer yo la cámara en la última semana. sí, sí, fue una película conflictiva, pero está muy bueno lo que decís Sí, de, el, ahí, bueno, mi experiencia, yo trabajé muy bien con vos, pero para mí, como soy director de fotografía y también he hecho muchas veces cámara o hago cámara sí, también, para mí el camarógrafo responde al director de fotografía, es decir, hay un director que dirige toda la película, pero en mi rol de camarógrafo, mi respuesta es alineada totalmente al director de fotografía, ¿no? Si el encuadre de última uno puede proponer, pero el encuadre lo manda el director. El director de fotografía lo manda. En sí, sí, este sí, caso sí. eras vos. Me pueden echar Exacto, las exacto. pelotas, pero te obedecía o digo, bueno, es así. Pero yo recuerdo un incidente que esto lo cuento porque en determinado momento creo que filmamos adentro de una carpa y había que poner luces y el director dijo, no, entonces así. Bueno, yo dije, mover la cámara y si se ven luces, es problema del director porque está pidiendo esto, algo así. No me acuerdo de eso. Sí, fue así como, pero se ven luces. Bueno, las luces esas no pueden. Bueno, una situación así, pero es interesante esta charla con el rol de camarógrafo y cómo situarse, ¿no? Como, eh, tuve alguna oportunidad también de contar con un director, esto lo digo porque estuve en el 89, en mi primer película en Argentina, que eh, el amante de las películas, no, el amante de las, bueno, El en el amante de las 89. películas mudas. El No, amante de las no, películas mudas. ese de Pablo Eso, Torre, no, de Javier Torre, no la no me filmaste acuerdo. en el 25 de mayo, ¿no? No, ese era de Pablo Torre, pero la película Ah, anterior de Javier Torre, que no me acuerdo bien cómo se llama. Pero bueno, tenía un camarógrafo que yo de repente decía, bueno, encuadremos acá porque el sol y, sí. y tenía en cuenta que el encuadre era de él, era del camarógrafo, que no era el director de fotografía, y a veces uno tiene que encuadrar por una cuestión estética más allá bueno, es decir, es un tema que da mucho para hablar, ¿no? Pero mi concepto es que el camarógrafo tiene que responder a un todo bueno, como todos tenemos que responder un todo dentro de lo que es Sí, equipo, sí, hay sí, sí, que, sí. hay que escuchar y qué sé yo, pero bueno, cuando hay cosas que van más allá de, de algo solo porque me gusta que diga alguien, es una relación de todo un equipo, ¿no? Acá nos preguntan, bueno, acá Sebastián Penaccini dice que yo siempre con él, que trabajó como camarógrafo, fue muy bueno, muchas gracias. Y hay una pregunta de Tita,
de Tita Foto, que es si vimos la luz fría y los reflejos rosados sobre las nubes, si seguimos observando los cielos y cómo inciden las luces, si seguimos observando como los fenómenos climáticos y cómo nos, cómo nos relacionamos con esos momentos de luz que aparecen, o estemos rodando, esto lo pongo yo, ¿no? Estemos rodando o no estemos rodando. Seguís mirando, o sea, de repente vas por la calle y te detenés ante un Sí. fenómeno climático, de repente una luz rara que aparece ahí con las nubes, y qué lástima que no estoy filmando acá, qué bueno esto, no tener una cámara, qué sé yo, de 4K en la mano para poder registrarlo y, no sé, algo de Eh, eso. ¿Te pasa algo de no, eso? no sé por dónde va la pregunta, bien cómo contestarla, pero te diría Por que ahí no cada la vez hice más. bien, ¿eh? Por ahí no la hice bien. Cada vez más miro los cielos, cada vez los gozo más y, en sí trato de gozarlos sin una cámara cada vez más, porque lo que me pasa es que como a veces incorporar esas situaciones tan bellas que pueden aportar mucho a una historia, o no, como te pasó a vos en alguna película que los cielos estaban lindos y los tuviste que arruinar, siguiendo las directivas de Martel. Entonces los cielos a veces son muy bonitos, pero para que correspondan a una historia y a un tiempo determinado, si hay actores o no actores, realmente los gozo, los miro, los meto en el corazón y digo, bueno, en las películas cuando uno filma, uno tiene que ir como cazador, es decir, abierto a todo lo que pase, porque es muy difícil coordinar la cantidad de de vibraciones que hay para llegar a un acto cinematográfico y justo haber pensado que va a llegar en ese momento para unarlo, ¿no? Entonces, más bien hay que ir con la cabeza abierta y a veces gozaremos esos cielos y a veces llegaremos y el cielo que pensamos que iba a estar no va a estar, entonces ese aporte. Sí, que eh, a veces, como en el caso de la cine que vos decías, tampoco estábamos para hacer una luz de foto de almanaque, digamos que en un punto tuvimos la suerte de que había mucho cielo nublado y todo eso y lo incorporamos, ¿no? O sea, muchas veces no es solamente la fotografía bonita, sino con lo que tiene, con lo que estás contando y cómo tiene que ver, qué sé yo. Bueno, acá nuestra presidenta pregunta qué objetivos nuevos piensan para la DF. Yo creo que hace una pregunta para que ella misma la responda, porque nosotros ya no pensamos, o sea, acatamos lo que ellas digan, tanto la presidenta como la vice. Y después tengo un comentario de Fernando Blanc, que dice que deberíamos fomentar el rol del cameraman desde la DF, al cual apoya Ricardo Cosenza y varios más. La verdad que sí, nos encantaría que al ADF también se asocien como socios adherentes los cameraman, por ejemplo. Esa sería una movida muy interesante, que los cameraman se puedan unir a la ADF. La ADF está abierta para los cameraman, para los operadores de steady, para los foquistas, para los segundos de cámara. Eh, Está muy abierta y la verdad que diría que los necesitamos en la ADF. Entonces, estaría muy bueno poder, así como nosotros cuando comenzamos con la ADF, los empezamos a conocer, a pasarnos trabajos unos a otros y demás cosas que sucedieron y siguen sucediendo, por suerte. Sería bueno que los cameraman, que ahora son muchos y los hay muy buenos. Fer es uno de los mejores cameraman que hay en Argentina. Sería injusto si dijera que fuese el mejor, pero porque yo tengo mucho afecto, además porque he sido ayudante del padre, ¿no? De Gito Blanc. Entonces, pero bueno, hay muchos muy buenos, como en todos lados. eh, Pero nada, los llamo para que se acerquen a la DF y que ahí se genere algo, un polo interesante también. para contestar un poco a Paula y de paso lo uno con Fer, saludos Fer. Bueno, un objetivo evidentemente es la igualdad que estamos buscando de género y también el realmente acostumbrarnos a quitar el lenguaje que estamos a veces todavía usando
y es complicado sacárselo, como esta palabra de camarógrafo, es decir, Cameraman, sí. Me acaban de retar en lugar por de eso. operador de cámara o camarógrafe, o bueno, nos cuesta, bueno, y más a los que ya lo usamos hace muchos años, pero bueno, ese sería un objetivo, ¿no? La igualdad, el cambiar Sí, sí, claro, por supuesto. el género al hablar, buscar esas cosas. Creo que hay que seguir con buscar, pienso yo, que la autoría esto va a pasar muchos años, todas las asociaciones están en la misma búsqueda y Mago está fuerte con la búsqueda del reconocimiento de la autoría. Y yo creo que cada vez más necesitamos, por un lado, nos hemos dedicado a aprendernos de cómo, como directores de fotografía, expresar, que eso es como, y compartir la experiencia de, de una imagen, expresarnos con las técnicas que hay. Este, creo que el salto grande ahora hay que darlo en realmente aprovechar la cantidad de nuevas cámaras y nuevos sponsors y nuevos protectores para realmente cada vez hacer más experiencias y vincularnos con las nuevas cámaras y, y aprovechar más los sponsors y las nuevas tecnologías nuevas, tanto de luces, porque está cambiando tanto para lograr que si bien la tecnología que nos exigen ahora, que es 4K, 8K, 16K, que cada vez hay que estar más, más, más cerca de la tecnología, esto exige realmente vincularlos cada vez más con todos los procesos de postproducción, de haces y de nuevas cámaras como para ayudarnos en investigar todo eso y también liberarnos un poco de expresivamente utilizar por ahí otras cámaras que no son 4K ni 8K, pero no dejar de lado el rol de director de fotografía o realizadores audiovisuales como para seguir haciendo cosas y no necesitar cada vez tecnologías más, más complicadas y que volvemos un poco a la época donde no se terminan conociendo del todo porque cada vez realmente son de ingenieros donde cada vez le tenemos cada vez necesitamos más al aporte de los ingenieros técnicos, de los DIT y de cosas que realmente son tecnología que realmente nos tenemos que poner al tiro, como dirían los chilenos, ¿no? Los Hay que ponerse chilenos, al sí, sí. tiro con todo esto. Sí, sí. Pero sería Eh, una... Acá, una cosa otra, también tenemos que nombrar a Mariana Russo, que es la vicepresidenta, o sea que tenemos no solamente una presidenta, sino que tenemos presidenta y vicepresidenta de la ADF, que Mariana también es una persona que trabaja no solamente en las redes, sino que desde que entró a la comisión directiva, la verdad que es admirable el trabajo que hace. No me quería olvidar. Bueno, y Alejandra Martín, No, fue todas las chicas, la verdad, impresionante el trabajo todo que hacen. el festival no hablamos Sí, del sí, 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 festival, exacto. pero el No, no, festival de la ADF fue muy importante, ahí fue un empuje muy grande de Alejandra Martín, de Alejandro Giuliani, de Pigu, sí, bueno, sí, 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 exacto. la verdad que los colegas han puesto el empuje como pocas veces se ha visto en estos trabajos, porque además seguimos filmando todos en estos años y le pusieron un empuje muy grande. No sé, y recordar unos cuantos que empezaron con todo esto que ya no están, ¿viste? Entonces se pone esto, recordar 20 años atrás, y los que no No, están en no, los claro. mejores fueron los de Sanso, los Caula, ¿viste? Que siempre han Los Miguel estado Rodríguez, viniendo, ¿no? los Bubi Bueno, Stañaro. bueno, No, no, si nos ponemos a nombrar, Inés, bueno, agarramos el libro de los 10 años y arrancamos Inés en el, Cullen, en el 30, en el Inés Cullen 20, qué sé yo. fue un motor para todos nosotros, la verdad que Inés, claro, Cullen obviamente, ni fue... hablar. Lo que hemos aprendido con Inés, nosotros
estábamos ahí con las curvas, cada largometraje que empezábamos, teníamos 1 o 2 días o 3 días de charlas con Inés, que con una paciencia increíble nos decía por dónde estaba el negativo y cómo había que exponerlo. Impresionante. No, pero Yo quiero, vamos a tener quiero, 4 horas, si no. quiero decir Sí, solamente de Inés que yo cuando tomé conciencia que Inés era aquella persona que llegaba al laboratorio en Cinecolor en las mañanas, recibía pruebas citométricas de 5 laboratorios de Argentina, de Chile, de Brasil, de México y de Colombia, veía, analizaba las pruebas y mandaba información diciendo qué había que modificar y qué había que agregar de líquidos a cada proceso de cada laboratorio de 5 países. Y cuando tomé conciencia de eso, dije, la verdad, Inés no, fue un impresionante. baluarte total y creo que son esos cáncer que realmente devienen, digo, uno no puede culpar a nada, pero me parece que, que los químicos obviamente deben haber influido bastante y la queremos mucho. Sí. Bueno, acá me dicen que insista con el término camarógrafes, porque sería como Camarógrafe. camarógrafe, claro. Bueno, o camarógrafes en el caso del plural. Cuando se hace en forma individual, ya es cámara tal, la cámara de tal, la cámara de tal, pero al nombrarlo así como oficio, es el de las chicas y el de los chicos. Entonces, Está bien, sí, vamos para hay que adelante, empezar a eso. acostumbrarse porque está bueno empezar de hecho, no sé, digo, no vamos a nombrar pero bueno, podemos nombrar a las chicas que son también muy buenas camarógrafes. Este, yo estaba en la película que se cortó ahora por el tema estaba como segunda de cámara, o sea, no como segunda de cámara, sino como la segunda cámara, cuando había 2 cámaras. este, ah, bueno, y es una excelente camarógrafa, muy buena camarógrafa. Eh, Así que bueno, hay de todo, hay realmente muy, muy buenos técnicos y técnicas en la Argentina, por suerte. Es una tradición que no se perdió nunca, ¿eh? Nunca, nunca se perdió la tradición de los técnicos y técnicas. Es una bendición. Sí, bueno, y otra cosa que como ambición de la ADF a mí me gustaría, Paola, ya que estás ahí escuchando, bueno, es empujar dentro de la colectividad de audiovisualera, es tener la conciencia de que este planeta es chiquitito, que este planeta lo estamos acabando, que este planeta lo estamos quemando, que este planeta, eh, como directores de fotografía o qué sé yo, me parece que hay que ahondar en ese tema y todo este desastre que a veces hacemos cada vez que vamos a rodaje y de repente antes pedíamos gelatinas o difusores o telgopoles o qué sé yo, parar un poco con un montón de cosas y crear un pensamiento atrás de cuidado de todos y cuidado del planeta sobre todo. Y nada, me parece que hay que ir por ahí, que hay que realmente cómo aprovechar para estos momentos de pandemia, aprovechar para que realmente también haya un cambio hacia ese lado y no olvidarnos rápidamente de todas esas cosas, ¿no? Ahí me gustaría que sí, que sea un cambio de cabeza de igualdad con el planeta, podemos decir, ¿viste? Para que no lo estemos alterando con tantos vicios digo, de compras y de gastos y de estas cosas que se compran Sí, aunque alrededor, sea, por aunque sea un todas. pequeño aporte, ya no hay dudas de lo que está pasando a partir hoy justamente hay una pequeña humorada en un diario, en la página 12, que este,
eh, digamos, con todo esto que está pasando, menos actividad del hombre, empezaron a aparecer unos fenómenos naturales que hacía siglos que no se veían, qué sé yo. Sí, sí. Y ahí ya no hay duda de lo que de que el problema existe realmente. Hay una evaluación concreta de que hay una demostración concreta de que el problema existe, no solamente por tirar gelatinas, vasitos o lo que sea, sino por todo, ¿no? Todo. Es como impresionante eh, lo que se está viendo, qué sé yo. Acá mismo en Capital, patos o gansos que cruzan la avenida Libertador, qué sé yo, no sé, digo, Patos, eso es una Varela. cosa absolutamente anecdótica casi, pero es impresionante, la verdad que es impresionante porque es una prueba concreta de que el problema existe, que no hay que mirar para otro lado. Y ojalá que No, la no. industria del cine, que es una industria que en general, bueno, ahora no tanto por el tema de los revelados, pero que en su momento tuvo como casi con complicaciones para tener estudios en la capital y qué sé yo, era como una de las generadoras de problemas, mínima, pero bueno, nosotros como partícipes de ese fenómeno, todo lo que sea redituable es absolutamente aconsejable, digamos, ¿no? Hay que ser Totalmente. responsables. Eh, a ver, acá hay una preguntita más que recién acaba de entrar. ¿Qué reflexión tenemos para las nuevas generaciones de los directores y directoras de fotografía? ¿Qué reflexión tenés para las nuevas generaciones? Vos tenés un hijo director de fotografía, además, que por Sí, suerte siguió la tradición y no un traidor como el mío que se pasó a la edición, que como sabemos los editores son como los que nos traicionan en el momento, ¿viste? Eligen la toma fuera de foco, la que está peor iluminada, la que peor te salió de cámara, qué sé yo. Bueno, vos tenés la suerte de que por lo menos ahí siguió la tradición. Y te está sí, tengo la... superando, te quiero decir, te está superando. ¿Eh? Bueno, quería decirte que tengo esa suerte, que me está superando. ¿Qué suerte más grande que te superen los que amás? Eh, no, qué reflexión. Un poco eso decía recién, que director de fotografía, cada vez uno, por lo menos en los anuarios, en las preguntas, era, contame como director de fotografía lo expresivo, ¿no? Cómo sacar, cómo transportar una idea, un sentimiento con la imagen. El resto es realmente capacitarse mucho técnicamente y estudiar todos los nuevos procesos, las nuevas cámaras que son, cuando uno dice, ven más que el ojo, está bravo. Realmente con la latitud que tienen en este momento la película, que nosotros veníamos acostumbrados a tener cinco stop de, de latitud, digamos, de las películas, para ahora usar cámaras que tienen 13 stop, que tienen una latitud increíble, con eso por un lado, con los procesos de postproducción que hay que estudiar y capacitarse mucho, porque realmente cada vez es infinita la posibilidad posteriormente de tratar, de arreglar, de mejorar y de cerrar una imagen. Este, eso lo sumo a, en este momento, la industria lumínica ha crecido y se ha perfeccionado de una forma que hoy es muy fácil, muy fácil realmente llegar a un lugar y poder colocar una luz de las características. Bueno, siempre hablamos de teniendo presupuesto, suponte, ¿no? Pero de las características que uno necesita, a lo mejor hasta sin batería, sin cableado, Sin con lo cual cableado grande, hay sin generador, sin sin nada. cableado grande, sin generadores, o a veces con batería y que te duran, esta que tengo acá que me está dando, la puse por las recomendaciones de Instagram de poner una luz que no es, y un LED, pero bueno, es tan brillante las luces que han sacado tanto Arri bueno, ¿para qué voy a mencionar? ¿No? No, sí, sí.
los protectores cuando nos han mostrado las luces LED nuevas, realmente son una generación esto las manejamos por medio del teléfono, les cambiamos todo el tipo de color, la intensidad de color, de relampagueo, de flicker, podemos Sí, hacer sí, sí, efectos con totalmente, luces, totalmente. total. Entonces la reflexión que tengo es, bueno, ahondar en conocimientos técnicos, porque realmente están cada vez más avanzados, pero el resto es qué hacemos con esto para expresar, para que la gente vaya a una película como fotógrafo y que no diga ni qué linda foto, ni qué lindo cielo, ni qué lindo nada, que diga, wow, me hizo llorar, wow, qué sensación firme, o me hizo reír, o me hizo odiar a estos o a los otros, no sé, pero nuestro rol tiene que ser no hacer una buena fotografía, tiene que hacer un buen sentimiento en el corazón del otro, de la otra, del otro. Es decir, para eso Sí, estamos. sí, sí, nos sucede muchas veces que a veces la fotografía va por un lado y yo siempre siento que hay una de las cosas que más me molestan, puedo decir, que es cuando te dicen, che, bueno, tu trabajo de fotografía me gustó, la película más o menos, porque en realidad lo que uno busca todo el tiempo es acompañar el relato. Es decir, muchas veces a veces en charlas con colegas que uno escucha o participa, hablas bueno, qué sé yo, ahora para dar el gusto a Fabián, podemos hablar de la ¿Qué dice? sastera, de los tubos, la sastera, del otro. Podemos hablar de muchos Ah, artefactos, y están muy buenos, que están muy buenos y que realmente nos facilitan el trabajo y todo lo demás. el, Lo que me parece es que yo el, estoy en una etapa, ya ahora desde el punto de vista fotográfico, y a vos te debe pasar seguramente lo mismo, que nos interesa mucho, pero mucho, mucho más la historia que vas a contar y cómo vas a acompañar desde la fotografía esa historia. O sea, siempre lo más importante va a ser el guión. Lo más importante va a ser el guión. O sea, ¿cómo va a ser? sí, El sí. guión no es la película, el guión no es la película, el rodaje no es, ni siquiera es la película. O sea, viste, uno escucha hablar siempre de tal técnica, de tal técnica, de tal farol, de tal cámara, de tal. Y la verdad es que a mí lo que más me preocupa siempre es tener un buen guión, estar acompañando una buena historia. Lo primero que me preocupa siempre es hablar del guión cuando hago la primera devolución. La Seguro. verdad que no estoy pensando en la fotografía, siempre digo lo mismo, que es cuando leo el guión por primera vez, estoy leyendo, soy como el espectador que se sienta en la butaca y no sabe, se apagan las luces y no sabe de qué se trata. Y esa es mi primera lectura del guión. Y mis primeras devoluciones siempre tienen que ver con cosas que tienen que ver con el guión, con la estructura, con cómo se va a contar esto. Y a partir de esas ideas que le empezás a sacar al director o a la directora, ahí empezás a pensar en la Seguro. fotografía, cómo lo vas a ir organizando, cómo organizás el relato fotográfico acompañando al relato cinematográfico, o sea, del guión. Por eso soy lo menos técnico, por lo menos de entrada, o no me considero como un hipertécnico, porque no me cuesta, digamos, es como una segunda etapa todo lo técnico, ¿no? No quiero perder Vos No, seguí hablando que yo voy buscando los comentarios para no, ver. ahora acabo de ver una pregunta de la luz natural, sin Storm. Sí, Dale, sí, le contesto un poco. Yo lo que puedo pensar es que a mí, obviamente, la luz natural es la magia más bonita. Es decir, cuando uno logra que la luz natural acompaña lo que uno quiere o que queremos narrar, está perfecto. Eh, el tema con la luz natural que está pasando mucho en las películas, es verdad que uno llega y la luz se puede filmar con luz natural por técnica siempre, porque las cámaras empiezan a registrar todo. El tema de la luz natural a veces hay determinadas situaciones en los rodajes que hacen que una situación se filme durante todo un día o durante 3 días, y entonces ahí la luz natural sirve, pero si no hay continuidad, el espectador se desengancha de la película. Entonces a veces uno tiene que
hacer como si fuera luz natural con una luz estable durante 3 días de rodaje. Igual Eh, me imagino que Fabián no debe estar hablando de la luz natural en el interior, ¿no? O ok. vos pensás que sí. Digo yo, no sé, porque seguramente no pasa eso. Es decir, como decís vos, uno tiene digamos, el cine es una representación y la luz también es una representación. Por lo tanto, uno tiene que trabajar. Si vos querés hacer una luz natural o naturalista dentro de un decorado, dentro de una casa, dentro de una locación, lo que tenés, lo mejor siempre es fabricarla uno. Primero para que tenga continuidad y segundo para darle la intención que uno quiere darle a esa escena determinada, Sí, teniendo en cuenta o sea que yo le rajo bastante a la luz natural como tal. Trato de preocuparme en que las luces que uno pone, ¿no?, sean como representativas de la naturaleza que rodea ese espacio. Qué sé yo, no sé, es sí. como ideal. Tal, A veces no llegás a eso, no siempre es fácil, pero es posible que uno siempre parta de esa premisa porque sabés que el sol va a dar vuelta, o como me dijo una vez un eléctrico, el sol no se mueve. Yo lo reté porque no me movía las pantallas y me dijo, le digo, fíjate que el sol se mueve. Me dice, no, señor, el sol no se mueve la Tierra. Pero bueno, al caso es lo mismo para el efecto. este, y me parece que uno tiene que tener un control sobre eso siempre y a veces es difícil, a veces es imposible, pero siempre que uno pueda hacerlo es mucho mejor. pero ¿y cuántas veces, últimamente, cuántas veces nos ha pasado de estar en un rodaje? Eh, y que te digan, bueno, esto lo vamos a filmar, toda esta secuencia la vamos a filmar en la mañana, pero mañana recién en la tarde puede venir el actor porque tiene teatro, entonces vamos a hacer la mitad en la mañana y la mitad en la tarde, en la nochecita, porque va a venir el actor, entonces hay problemas que uno tiene que solucionar que no van de acuerdo a lo que uno quisiera, pero a veces es así, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, acá hay muchos agradecimientos de mucha gente que no la voy a nombrar porque que han trabajado con nosotros y que según dicen les hemos enseñado cosas, que espero que buenas. Yo estoy leyendo un poco eh, bueno, Ahora no sé, mágica. alguna cantidad de cosas que se pueden decir acá. Hay muchos saludos, nos están mirando acabamos de llegar a los 100 espectadores. Te quiero decir que no sos Darín, Marcelo y Acarino, así que no vas a llegar a los 1000 espectadores, pero bueno, ya tenemos casi 100 espectadores. Bueno, Este, eh, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo, cómo estás manejando anímicamente este momento a tu edad, con tu experiencia fotográfica y todo lo demás? ¿Cómo estás viendo este momento de parate en todo el mundo, pero bueno, nosotros como comunidad, eh, trabajadores audiovisuales, qué sé yo, lo que sea, ¿cómo lo ves acá, en nuestro país, lo que está pasando? ¿Cómo lo estás viviendo esto? no, en lo anímico te diría que muy bien, salir de una situación, eh, saliendo de una situación de salud estamos todos muy bien, así que en ese sentido, bien, preocupado por el futuro de cómo hacer el rodaje, si en los próximos meses, cómo tener el protocolo para que los actores se puedan besar o suponte que hay una escena que se tienen que besar, cómo hacer para que dos actores se besen dentro de un protocolo, digo, puede complicar eso para todo lo que es la parte de los protagónicos, ¿no? De los actores. Claro. Es complicado para lo que Ah, es los rodajes, pero me imagino que es más sencillo que para dos personas si el guión les exige mucho acercamiento. Entonces, en ese sentido, eh, un poco preocupado. sí, justamente lo que vos decís es absolutamente cierto y es el punto justo, para mí es el eslabón débil de la cadena que hay de protocolos. Viste que estamos leyendo protocolos de todos lados, todos los protocolos que salieron ahora,
de todas las entidades, bueno, de todos lados. Y hay una cosa que para mí sigue siendo el problema, que es el tema de los actores. El otro día, Luis Poncio, en una entrevista, hablando de esto, decía que, bueno, que habría que hablar con los guionistas, y él decía, un poco en serio, un poco en broma, una escena que están los dos juntos abrazados, una pareja, a lo mejor hay que reescribirla para que estén andando en bicicleta. Entonces se me ocurrió que se me ocurrió la cantidad de películas que va a haber a partir de ahora Sí, donde los sí. protagonistas, en lugar de estar abrazados, qué sé yo, Seguro. la pareja que sea, no importa, en lugar de estar abrazados estén andando en bicicleta por algún lado, teniendo su diálogo. Y me parece ese el eslabón más débil de toda la cadena, ¿no? Yo creo Puede que ser. ahí, me imagino cuando leo los protocolos de un montón de gente, la cantidad de cosas que tenés que hacer, los barbijos, las cosas, los actores ahí en el medio del set, rodeados de gente vestida de casi como en un quirófano, y a mí me parece que no los va a dejar tranquilos eso. Bueno, qué sé yo, son ideas que uno Seguro. tiene y que uno piensa, y bueno, quería saber un poco tu idea. Evidentemente estamos pensando en las mismas cosas, porque nosotros podemos tener cuidado, pero el problema son los que están delante de cámara, ¿no? Sí, digo eso como problema, después podemos hablar de los problemas económicos, bla, 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 que está, pero de eso ni hablar, porque para qué vamos a Es hablar de esas cosas. gravísimo, y la verdad que es grave, es grave, Pero es bueno, grave. Uno puede ponerle la mejor onda posible, uno puede tener alternativas de hacer cosas en tu casa, de hacer lo que sea. Pero el problema es económico, o sea, y de acá en más. Te empezás a sí, comer los ahorros, te empezás a preocupar por una cantidad de cosas que antes no te preocupabas. No sé, digo, es como que desde el punto de vista económico esto va a traer como consecuencia que también los primeros tiempos, aún de liberación automática de todo, también el consumo va a tardar un montón de tiempo porque, bueno, a la mayoría de los consumidores nos va a agarrar a todos con poca guita. O sea, no vamos a gastar cosas en lo que no necesitamos. Eh, y más allá de eso, sentís que hay como eh, como algo que te pasó con respecto a, por ejemplo, un ejemplo del que vos sos partícipe. Nosotros, como mucha gente, como muchas instituciones, o como todas, te diría, que al no tener la posibilidad de juntarnos, por lo menos una vez por mes, para tener la reunión de comisión directiva, que ya estamos haciendo las reuniones por Zoom. Siempre nosotros hemos invitado a las reuniones a socios que no sean aún de la comisión directiva. Y ahora, por supuesto que nunca aparecía nadie, porque había que movilizarse, ir a HD Argentina o ir a Cinecolor, había que movilizarse. Ahora que las reuniones las hacemos con Zoom o a través del Zoom, aparecen un montón de socios que antes no aparecían. Y está muy bueno. Y yo, una de las cosas que estaba pensando, esto es un mensaje para Paola, o para que lo pensemos entre todos, es justamente eso de, ¿qué pasa si las reuniones las hacemos a partir de ahora? Bueno, nos tenemos que mover, nos tenemos que juntar y vernos las caras, por supuesto, pero armar a lo mejor cada 2 o 3 meses una reunión en la que podamos abrir a los socios, a todos, no solamente a los de la comisión directiva, sino a todos, y hacerla por Zoom, y abrir un poco el debate de lo que está pasando, de cómo nos ven los socios todos desde afuera. No sé, digo, me parece que esta pandemia que nos aísla también nos hace pensar en cosas de cómo ayornarse, ¿no? Ya digo, no sé qué te sí, parece. sí, hay que aprovechar la pandemia para esas cosas que decís que no vamos a tener plata y a lo mejor dejamos de comprar idioteces y eso le hace bien al planeta también. Totalmente, exacto. Sí, 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 No no, sé a si a la eso me actividad refiero. económica, pero le va a hacer bien al planeta. Y por otro lado, la idea que tirás de, sí, me encantaría tener tres, en lugar de una asamblea, usar el Zoom como tres, cuatro asambleas, llamarla asamblea o llamarla grupo donde vamos, entremos todos, por más que no haya que votar nada, sino que
incorporar ideas y seguir, me parece genial, ¿eh? Hay muchas actividades que también se pueden abrir, cada vez más nos piden ser jurado de festivales y a partir Exacto. de un par de años, antes exigíamos que las películas había que verlas en pantalla grande, en fílmico, creo que eso ya ni Mago lo está haciendo. La última vez ya van 2 años que soy jurado de Imago y todas las películas me las mandan por Vimeo, digamos, así que ni ellos, que son la Imago de Europa, la Federación Europea, bla, 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 me parece que ya nuestro criterio al tener, poder ser jurado por vía internet, cada vez nos piden más aportación como jurado, con lo cual creo que hay que abrir lo más posible a todos, y esa asamblea, o ese grupo que decís por Zoom, me parece que va a ser multiplicador, y sí está bueno que operadores de cámara se acerquen, son totalmente necesarios, queridos, y ya digo, muchas veces hice cámara por no contar, por no contar con que en su momento eran mucho menos los camarógrafos que ahora, digamos. Estoy hablando de esta experiencia que tuve en el 89, ¿no? Por otro lado, antes de esto que me decís, que hace muchos años estamos metidos en esto, también tuvimos muchos años dedicados y nada, creo que hay que agradecer a las familias nuestras que nos soportaron en algunos momentos donde, donde le dedicábamos este delirio, tipo yo lo llamo como, no sé, estas beneficencias, ¿viste? Que decía, ¿dónde vas? Pero era nada, esto es trabajo de honor en que le pusimos tanto durante tantos años, me parece que yo cada vez que he podido he agradecido a la gente con la que convivo, a mi pareja y a mis hijos a veces, porque mis hijas, pero creo que Si hay no, que si recordar un no, montón de nuestras gente. hijas nos van a matar, así que mejor, hijes. Nuestras hijas, sí, Te quiero y decir que muchos hay muchos saludos, tenemos saludos desde muchos lugares de Latinoamérica y desde Italia también. Parece que les hemos enseñado a mucha gente a hacer pizza porque nos tratan todos de maestros, así que como los maestros son en general los maestros pizzeros, muy agradecidos seguramente Marcelo y yo. Eh, no hay demasiadas preguntas, con lo cual no sé podemos cómo estás vos despedir. para contar alguna cosa interesante. Y antes de aburrir a la gente, a lo mejor hay que retirarse en el momento donde está todo. Tenemos como simpatía, siempre tenemos alrededor de 100 espectadores, así que viene bien, la Está verdad. bien, dale. Sí, ahí Laura, Paola dice que el nuevo presidente de Imago también pertenece a, bueno, es belga o creo que, y también pertenece a la Sí, ASC está bien, y pero es está, europeo. sí, sí, y dentro de sus aims, como lo llaman, sus ambiciones, es reformular, seguir adelante con la autoría también y con los premios. Tiene una buena, pareciera que tiene una buena mirada, así que vamos para adelante. Nuestro conflicto en su momento siempre con lo que es el cine, cuando decimos cine europeo, cine americano, un poco el cine americano se basa en cine como productores que contratan a todo el equipo y son los responsables directos, con lo cual cada película o cada imagen se basa en lo que es copyrights y no derechos de autoría como Europa, que realmente los equipos los forma un director que llama a un fotógrafo y es como otra forma conceptual, como se formó siempre el cine, ¿no? O cine de productores o cine más autoral en Europa, donde para ellos también lo autoral forma parte de respetar al cine como una obra cultural, además de una industria, es una industria cultural, porque también en toda Europa luchan por mantener el idioma vivo. ¿Te fuiste?
No, es que estoy te fuiste tratando al de ver texto. estoy tratando de ver los mensajes y Ah, estoy tocando cosas que no debo tocar. Porque hay no, claro, una, entonces hay una. la autoría también termino con él, es decir, la autoría un No, sí, sí, poco sí, 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 dale. les ayuda a que el cine italiano sea doblado y a que el cine francés siga existiendo, porque los idiomas tienen problemas con idiomas, de que idiomas van en retroceso, sino bueno, Francia, Alemania, Italia, Portugal, son lugares donde también el empuje de que esto sea algo cultural y una autoría de autor, también pasa por algo lingüístico, ¿no? Bueno, acá nos dicen que falta un minuto y algo. No, esperá. Y bueno, hay muchos agradecimientos, tanto a vos como a mí. Nosotros, al contrario, estamos muy agradecidos. Y no nos debemos olvidar de no los voy a enumerar porque no me acuerdo de memoria, pero a nuestros socios que nos bancan, a los, Protectores. a los protectores que siempre están ahí con nosotros con mucha. Exacto. Tupper. No, todos, sí, todos, Sí, todos, porque son muchos. La verdad que los que colaboran de una manera, de otra, con los festivales, con el anuario, los, con la los Maxi subsistencia de la Crane. ADF, la verdad que estamos muy agradecidos a ellos también. Exacto, ahí están todos, ahí podemos. Bueno, con que se metan en la página de la ADF y los van a ver. Estamos por finalizar, así que tendríamos que cortar. Les agradezco a todos. Tengo que finalizar antes de que se corte porque si no, no queda grabado. Bueno, nos Portela, despedimos. David, Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Chao, Marce, nos vemos. Nos estamos viendo, Marce. Chao. 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 Gracias a todos y a todes y a Ahí. todas. Chao.